Hola, buenos días. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Chesnievar, soy profesor de Teoría de la Computabilidad en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. En este módulo 18, segunda parte, vamos a continuar avanzando sobre los resultados que establecimos en la primera parte del módulo, que apuntaban básicamente a analizar las relaciones de equivalencia entre redes de Petri y máquinas de Turing. Sin más preámbulos, entonces, pasamos a la consideración de nuestras transparencias y vamos a refrescar brevemente la situación en la que nos encontrábamos. Había diferentes formalismos y mencionamos el hecho de que para el caso puntual de las redes de Petri y las máquinas de Turing, cuando yo quería analizar su equivalencia, las redes de Petri resultaban incapaces de procesar cualquier problema que fuera soluble por máquinas de Turing. Es decir, no eran equivalentes de por sí las redes de Petri con las máquinas de Turing. ¿Cómo podía hacer yo para resolver esa problemática, ese problema? Añadiendo un concepto que se denominaba arco inhibidor. ¿Sí? El arco inhibidor me permitía registrar lo que se conocía como testeo por cero. No vamos a repetir aquí todos los conceptos porque fueron presentados anteriormente en la primera parte de este módulo. Simplemente recordemos que terminamos nosotros nuestro análisis comentando que íbamos a utilizar un modelo intermedio, las máquinas de registros, para mostrar justamente que las máquinas de Turing y las redes de Petri eran equivalentes entre sí. En la primera parte de este módulo, lo que analizamos fue cómo cualquier código que yo hacía con la máquina de registros lo podía representar en términos de una red de Petri. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte del módulo 18 va a ser analizar la situación inversa, ¿sí? Cómo yo puedo trasladar redes de Petri a máquinas de registros, y después vamos a analizar brevemente la equivalencia entre máquinas de Turing y máquinas de registros. Estableciendo entonces esta equivalencia que tenemos aquí y esta equivalencia que tenemos aquí, por carácter transitivo, entendemos o resulta como conclusión que las máquinas de Turing y las redes de Petri con arcos inhibidores van a ser equivalentes entre sí. Pasamos entonces a continuar con nuestro análisis, concretamente con el lema que nos establece que todo problema que puede resolverse con una red de Petri es soluble a través de la máquina de registros. ¿Sí? Es decir, es la situación contrapuesta a la que mostramos en la primera parte del módulo, ¿sí? En el primer video. Vamos a dar un esquema de demostración. ¿Sí? Recordemos que son demostraciones que matemáticamente no son totalmente formales, sino que son más bien esquemáticas, pero nos permiten apreciar la importancia de manejar correctamente los distintos formalismos, ¿sí? Y cómo expresar los distintos conceptos que vamos aprendiendo. Yo tendría que mostrar, para lograr demostrar este resultado, que puedo simular la dinámica de una red de Petri, ¿sí? Representando lugares y transiciones. Es decir, los registros los voy a utilizar para representar lugares en la red de Petri, y la transición disparada me va a involucrar un ciclo en la máquina de registros que tiene que hacer decrementos e incrementos. Vamos a ver esto después con un ejemplo que nos va a dejar más claros, ¿sí? los elementos que queremos resaltar. Para ver esta intuición también de forma gráfica, lo que podemos pensar es lo siguiente. Imaginemos que tengo una red de Petri como la que se muestra acá. Imaginemos que en esta red de Petri de juguete se dispara la transición T sub 2. ¿Qué va a suceder si T sub 2 se dispara? Este token que está aquí se va a ir hacia el lugar llamado P sub 3. Entonces, yo lo que voy a mostrar es, de alguna manera, en mi esquema de demostración, que para una red de Petri cualquiera, yo puedo establecer siempre un programa equivalente que representa esa red de Petri utilizando la máquina de registros. Ese programa ejecuta instrucciones y el resultado que me queda después de haber ejecutado esas instrucciones se va a corresponder a esta red de Petri que tengo acá. De alguna manera el programa va a ser capaz de hacer la mímica de lo que está haciendo la red de Petri, ¿sí? Con lo cual esquemáticamente estamos mostrando que justamente la máquina de registros es capaz de imitar lo que la red de Petri lleva a cabo. Bien, entonces, como mencionamos antes, los lugares se van a corresponder con registros. Un lugar que tiene K tokens va a corresponder a un registro que tiene un número K. Entonces, supongamos que yo tengo una cierta red de Petri que tiene sus lugares, un conjunto P, sus transiciones, un conjunto T, su función de entrada, su función de salida. Y supongamos que la cantidad de
tokens, ¿sí? La cantidad de lugares, perdón, en el conjunto P es n y la cantidad de transiciones es un número m. Entonces yo lo que voy a fabricar en mi máquina de registros va a ser un cierto conjunto de registros R1, R2, Rn para representar los diferentes lugares de esa red de Petri. Y para las transiciones voy a fabricar un conjunto de 2 por n por m registros, ¿sí? Vamos a ver ahora por qué esta cantidad. Sí, justamente lo que quiero capturar acá son todos los arcos incidentes y los arcos salientes. Y el valor de estos registros no va a cambiar. Me van a representar funciones de entrada y de salida que caracterizan justamente a la red de Petri. Entonces, yo voy a suponer que a los registros los puedo bautizar utilizando subíndices como los que aparecen acá. Entonces, un registro cuyo nombre sea IF, subíndice IJ, va a corresponder a un registro que corresponde al contenido de el valor de la input function, de la función que marcaba cuántas flechitas había desde un lugar hacia una transición, para el lugar P sub I y la transición T sub J. O sea que este valor que tenemos acá, que aparecía en la tabla que define la red de Petri, lo voy a asociar al valor de un registro que se llama IF-IJ. Similarmente voy a realizar la misma acción con los registros de salida, ¿sí? Con los registros llamados OF y J. Van a ser registros cuyo contenido refleja lo que me marca la función de transición, ¿sí? La función de salida, desde la transición T sub I al lugar P sub J. Un programa que simule la red de Petri va a contener entonces dos bloques de acciones principales, una inicialización y un disparo de transiciones. Entonces vamos a mostrar esto también esquemáticamente, ¿sí? No vamos a entrar en muchos detalles técnicos porque de alguna manera también excedería un poco la intención del curso ahondar en una demostración técnico formal muy exactamente precisa o matemática, ¿sí? De estos conceptos, por lo cual resaltamos siempre que lo que estamos abordando acá son esquemas de demostraciones, ¿sí? Cuando avancemos hacia materias como lógica en ciencias de la computación, ¿sí? O materias más avanzadas, vamos a ver ya mayor rigurosidad para la formalización de algunos conceptos. En este caso estamos hablando siempre de esquemas de demostraciones. Entonces notemos que cuando yo planteo, ¿sí? Una red de Petri como la que tengo acá, esta red de Petri tiene un lugar P sub 1 que tiene 3 tokens en el lugar P sub 1, un lugar P sub 2 que tiene 4 tokens, y tenemos registros, ¿sí? Que me están representando cuántos tokens hay en cada lugar. El registro R1 corresponde a P sub 1, el registro R2 corresponde a P sub 2, y así sucesivamente para los 5 lugares de esta red de Petri. Ahora, ¿cómo represento los arcos de la red de Petri? Bueno, ahí aparecen los registros que mencionamos antes. Desde el lugar 1 hacia la transición T sub K hay dos flechitas de entrada. Por lo tanto, el registro IF, que corresponde a la función de entrada desde 1 hacia acá, vale 2, indicando que acá tengo dos flechas de entrada. Similarmente, IF de 2K vale 3, representando que aquí hay 3 flechas de entrada. Y para la función de salida tengo 1 en cada uno de estos registros, representando que hay una fecha de salida para cada relación entre T sub K, P sub 3, T sub K, P sub 4 y T sub K, P sub 5. Bien, entonces, como mencionamos antes, yo voy a hacer un proceso que involucra, por un lado, una inicialización, es decir, voy a cargar a ciertos registros representando el grafo correspondiente a la red de Petri, y después voy a hacer el proceso de traslado de tokens. Entonces vamos a comentar brevemente en qué consistiría este proceso. ¿Sí? Voy a inicializar de alguna manera, en el proceso de inicialización voy a colocar los valores correspondientes a los diferentes registros, ¿sí? Y eventualmente voy a asumir un registro R sub 0 en el cual coloco un valor 0. Y cuando haga el testeo y disparo de transiciones, ¿sí? Para cada transición T sub K voy a destinar un trozo de programa que lo que me va a permitir es justamente fabricar una copia del dibujo de la red de Petri, realizar la acción de disparo de la transición y reflejar así cómo se modifican los tokens que han sido desplazados de un lugar a otro. Entonces, esto que aparece aquí, ¿sí? Que suena un poco abstracto explicado de esta manera, lo vamos a ver reflejado mejor en lo que vamos a comentar a continuación.
Bueno, resulta ser, y tampoco no vamos a entrar en mayor detalle porque es programación de máquinas de registros, que yo con instrucciones de la máquina de registros puedo imitar lo que es la noción de asignación. Es decir, yo puedo asignar a un registro R sub i' el valor de otro registro R sub i. Notemos que cuando hago una asignación, yo estoy copiando un valor R sub i en otro R sub i' y el valor de R sub i no se modifica, queda igual. ¿Sí? Bueno, eso es algo que es posible de lograr con el set de instrucciones que presentamos en la primera parte del módulo. Incrementar, decrementar, saltar si cero y parar. Análogamente yo lo podría hacer esto también con estructuras condicionales, ¿sí? Como repetir hasta, repetir mientras, y eso lo dejamos como un ejercicio para aquellos que se sientan motivados a tratar de analizar ese problema. Y en lo que sigue yo voy a suponer entonces que esas estructuras las puedo utilizar, ¿sí? Porque de hecho se pueden representar en mi máquina de registros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo ver yo si una transición está habilitada? Bueno, yo sé que de alguna manera en las transiciones yo cuento con arcos de entrada, ¿sí? Que corresponden a la función de entrada, input function, y por cada flechita de entrada yo debería tener tantos tokens en el lugar asociado a la transición correspondiente, debería tener tantos tokens al menos, ¿sí? Como flechitas de entrada haya. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es, para ver si hay una transición habilitada, es realizar una acción de decrementar los tokens que hay en un cierto lugar, el lugar vinculado a la transición, y luego, por cada decremento que hago en los tokens de un lugar, elimino una flechita de entrada a la transición. Lo vamos a ver esto más claramente en un ejemplo. Como caso particular también se podría considerar el caso del arco inhibidor. ¿Sí? Sería otra sutileza, pero de alguna manera también lo podemos hacer. Y en definitiva, podría ver entonces de esta forma si la transición está habilitada, fijándome si todos los lugares que están asociados a arcos entrantes a una transición quedaron con una cantidad mayor o igual a 0. Si no me alcanzan los tokens que yo necesitaría, ¿sí? Va a haber alguna cantidad que me quedaría en negativo, la voy a decrementar más de la cuenta. Eso significa que la transición no está habilitada, no tengo tokens suficientes. Y lo que sigue lo vamos a mostrar más claramente en un gráfico, ¿sí? No es necesario que recuerden este trozo de código que tenemos acá, simplemente lo ponemos para ilustrar. Y lo que vamos a comentar es lo siguiente, lo vamos a explicar mejor con un ejemplo, ¿sí? Y es lo que pretendemos que ustedes aprendan conceptualmente en esta materia. Si una transición está habilitada, yo puedo fabricar una fotocopia de los registros que representan el dibujo, ¿sí? O el grafo de la red de Petri y hacer toda la operación anterior de ver si una transición está habilitada, de ver si cómo realizar los disparos, etc., sobre ese valor fotocopiado. ¿Sí? De manera tal que el dibujo original de la red de Petri yo no lo toco. Entonces fíjense que esta primera parte de este pseudocódigo que tengo acá, lo que está haciendo es eliminar tokens de los lugares de entrada y va eliminando también por cada token una flechita, ¿sí? Del lugar de entrada. Y para todos los lugares que son de salida, agrego un token en cada lugar de salida y elimino una flechita cada vez que agrego un token en un lugar de salida. ¿Qué garantizo con esto? Que de alguna manera, mientras yo tenga flechitas, voy a seguir incrementando la cantidad de tokens en la salida, ¿sí? Y la voy a incrementar exactamente tantas veces como flechitas haya, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. ¿Por qué? Porque la condición que me está indicando acá es, tengo que tener una cantidad mayor a 0. En el momento que ese contador valga 0, voy a dejar de realizar la acción de repetir mientras. Vamos y ahora a verlo esto en un ejemplo que nos permite apreciar más claramente qué es lo que estamos haciendo. Imaginemos de vuelta la red de Petri de juguete que tenemos acá. Lo que explicamos anteriormente es, yo esta red de Petri la puedo representar en términos de registros. Tengo 5 registros R1 a R5 que me representan estos 5 lugares que tengo acá. Y tengo 5 registros que me representan los arcos que van desde P sub 1 a T sub K, desde P sub 2 a T sub K, desde T sub K a P sub 3, desde T sub K a P sub 4 y desde T sub K a P sub 5. Entonces lo que voy a hacer es, como dijimos antes, realizar la acción análoga a sacar una fotocopia, sacar una copia de estos valores, ¿sí? Recordemos que los registros son
algo que podemos suponer potencialmente infinito. Puedo tener tantos registros como yo desee para hacer esta simulación. Así que fabrico estos registros que copian de alguna manera estos valores que tengo acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo estos registros fotocopiados, ¿sí? Los voy a representar ahora con líneas punteadas para dejar a entender que de alguna manera voy a utilizar estos registros auxiliares, ¿sí? Que me representan el dibujo de la red de Petri, para poder eliminar flechitas, ¿sí? Lo que voy a proceder a hacer, ¿qué es? Voy a fijarme primeramente que haya tantos tokens, ¿sí? En el lugar P sub 1, al menos tantos tokens como flechitas de entrada haya T sub K. Y al menos tantos tokens en P sub 2 como flechitas de entrada haya T sub K. Verificado eso, lo que voy a proceder a hacer es a agregar tantos tokens en P sub 3, P sub 4 y P sub 5 como flechitas de salida yo tenga. Entonces fíjense que las acciones de decir, ¿puedo yo realizar el disparo desde los lugares P sub 1 y P sub 2? La puedo pensar como decir, ¿sí? Yo arranqué teniendo 3 tokens acá, 4 tokens acá. Podría pensar que lo que hago es, elimino un token, elimino una flecha. Elimino un token, elimino una flecha. Y voy llevando la cuenta de esas eliminaciones que hago en estos registros auxiliares que tenemos acá. ¿En qué situación quedamos? Los registros auxiliares, este que está aquí y este que está aquí, ¿sí? Se me hicieron 0, eliminé todas las flechas, terminé la acción de repetir. Me sobraron tokens, eso en realidad no importa, esos tokens van a quedar allí. Ahora tengo que ver cuál es el resultado de la acción de disparo, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a decir es, voy a eliminar por cada flecha que elimine en estos arcos que son salientes, voy a añadir un token en el lugar correspondiente, ¿sí? Elimino una flecha correspondiente a este número 1, esta flechita de aquí, agrego un token en P sub 3. Hago lo mismo para este registro de aquí y voy a añadir un token en P sub 4, eliminando la flecha entrante a P sub 4. Y por último lo mismo para P sub 5. O sea que la situación que me queda es esta que está acá. Esta situación la podemos pensar como el dibujo de la red de Petri, donde de alguna manera, fíjense, los tokens cambiaron de lugar, porque ahora resulta que los 5 registros tienen valores diferentes, cada uno tiene un token. El dibujo de la red de Petri se borró, porque de alguna forma yo cambié a 0 todos los arcos y las flechas, pero toda esa acción la llevé a cabo sobre registros auxiliares, por lo cual estos registros que están acá ahora los dejo a un costado, vuelvo a este dibujo que tengo acá y vuelven a aparecer las flechas correspondientes a arcos entrantes y arcos salientes. Es decir, vuelvo a usar estos valores como punto de referencia para mi gráfico. O sea que en definitiva, con estas dos, la demostración que vimos en la primera parte del módulo y esta que comentamos acá a nivel esquemático, podemos llegar a la conclusión de que las máquinas de registros son equivalentes en poder computacional a las redes de Petri con arcos inhibidores, ¿sí? Recordemos que es importante esa situación. Y esto se deduce de los dos lemas anteriores que presentamos. Para terminar la presentación de este módulo, lo que vamos a analizar es qué sucede cuando yo contrasto las máquinas de Turing y las máquinas de registros. Entonces, vamos primeramente, aquí hay dos lemas también, mostrar que las máquinas de Turing pueden simular las máquinas de registro y viceversa, ¿sí? Vamos a mostrar la primera parte, mostrar que cualquier máquina de Turing puede imitar lo que hace la máquina de registros. La segunda parte la vamos a dar por válida, ¿sí? Sin incluir la demostración porque es bastante compleja, ¿sí? Por lo cual enunciaremos únicamente una parte de esta demostración. Entonces, las máquinas de Turing pueden simular las máquinas de registro. ¿A qué nos referimos con esto? Yo voy a suponer, para mostrar que esto es así, que tengo una máquina R que tiene K registros. Y supongo una máquina de Turing que tiene K más 2 cintas, donde, fíjense que si teníamos K registros, estoy añadiendo 2 cintas auxiliares. Las primeras K cintas me representan registros de la máquina de registros, y la cinta K más unésima me está almacenando la secuencia de instrucciones a simular. La cinta K más 2 que tengo disponible se usa para cálculos auxiliares. Entonces, vamos a ver acá, vamos a suponer también para simplificar que usamos notación unaria, que en realidad lo que yo tengo que representar
son 4 instrucciones: incrementar, decrementar, saltar y parar. Yo tendría que mostrar cómo una máquina de Turing de múltiples cintas puede representar intuitivamente esas 4 situaciones. Entonces, supongamos que yo tengo una máquina que tiene 3 registros, R0, R1 y R2. Lo que estamos diciendo es que va a haber 3 cintas, una para cada registro. Y fíjense que va a haber también, de alguna manera, yo puedo pensar en una cabeza lectoescritora asociada a esta cinta, otra cabeza lectoescritora asociada a esta cinta. Podemos pensar en una máquina de Turing con múltiples cintas y múltiples cabezas, que sabemos que es equivalente, ¿sí?, por teorema, que lo enunciamos también sin demostración, a una máquina de Turing convencional, ¿sí? O sea que no estamos haciendo nada extraño, simplemente usamos una máquina de Turing en su formato de múltiples cintas. A su vez, estamos pensando que todas las instrucciones de la máquina de registro yo las puedo guardar en una cinta, que es la cinta K+1, en una cinta adicional, y hay una cinta auxiliar, ¿sí?, que la voy a utilizar para cálculos, como vamos a ver también a continuación en un ejemplo. Ahora, fíjense que aquí aparece una noción importante. ¿Qué representa la cabeza lectoescritora en esta cinta? Me representa justamente la noción de program counter, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que el program counter me indica qué sentencia de la máquina de registro yo estoy ejecutando, la cabeza lectoescritora está posicionada en un lugar, ¿sí?, con lo cual estoy indicando que voy a realizar una cierta acción, me puedo mover a la izquierda, me puedo mover a la derecha, por lo cual esta cabeza lectoescritora que tenemos aquí está representando la analogía correspondiente a lo que es la noción de program counter. Entonces, pensemos que hay 2 situaciones que son muy sencillas de resolver, ¿sí? Por un lado, tenemos la situación de la sentencia incrementar, ¿sí?, y la sentencia decrementar. ¿Qué va a pasar con la sentencia incrementar? ¿Cómo puedo yo resolver incrementar en 1 lo que hay en una cinta? O decrementar en 1 lo que hay en una cinta. Simplemente lo puedo resolver agregando un 1 o eliminando un 1 en la notación unaria, ¿sí? Fíjense que incrementar un registro va a ser simplemente un corrimiento dentro de la cinta. Y decrementar va a ser un corrimiento dentro de la cinta. ¿Cómo hago yo para simular la situación de saltar de un lugar a otro? ¿Sí? Voy a requerir distintas operaciones. Entonces, fíjense que esta es la sentencia más compleja que yo quiero representar. Y para representar un salto voy a tener 2 situaciones diferenciadas. Saltar si tengo un 0 en un cierto registro, o saltar si no tengo un 0. ¿Sí? Son 2 situaciones distinguidas, ¿sí?, que las mencionamos acá, la situación 1 y la situación 2. Esto es más claro de ver a través de un ejemplo, ¿sí? Después pueden volver a releer lo que estamos explicando aquí a partir de ver el ejemplo que vamos a mostrar a continuación. Fíjense qué sucede. Yo aquí tengo, imaginemos que yo tengo un cierto registro que en notación unaria tiene 2 unos, o sea que esto corresponde al número 1. Por lo tanto, en este registro no hay un valor 0. E imaginemos que la instrucción 1 que yo tengo para ejecutar es saltar, si R0 tiene un 0, a algún lugar llamado I. ¿Quién va a ser este lugar llamado I? Bueno, va a ser alguna instrucción en esta cinta, ¿sí? Anteriormente en la máquina de registros, cuando decíamos saltar al lugar I, yo me desplazaba dentro de un arreglo. Aquí me voy a tener que desplazar dentro de la cinta, voy a tener que saltar hacia adelante o hacia atrás cierta cantidad de hashtags para encontrar una nueva instrucción. Si el registro R0 tiene un valor que no es 0, yo lo que tengo que hacer es pasar a la instrucción siguiente, ¿sí? De I1 pasar a I2, porque el salto lo hacíamos únicamente cuando el registro valía 0. Entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero realizar un salto, ¿sí?, en el caso de que lo que tenga en el registro sea efectivamente un 0? ¿Sí? Para realizar un salto cuando no hay un 0, como es este caso de acá, simplemente lo que tendría que hacer es saltar un hashtag y pasar a la instrucción siguiente. Es decir, avanzar 2 lugares en la cinta donde yo tengo la cabeza lectoescritora para las instrucciones, y con eso resolví la ejecución de la sentencia saltar. Pero ¿qué sucede si yo tengo que saltar efectivamente a otro lugar en la cinta? ¿Cómo lo puedo representar? De vuelta, no vamos a detallar lo que aparece aquí porque se puede hacer de distintas maneras. Acá mencionamos solamente una.
Pero básicamente el proceso que yo tengo que hacer es tomar este valor que aparece acá, copiar ese valor a una cinta auxiliar y luego utilizar ese valor como una referencia para saber a dónde saltar. ¿Sí? Lo vamos a mostrar de nuevo con un ejemplo para que esto quede más claro. Imaginemos que yo estoy ejecutando la instrucción que está en el lugar 5, que me dice, si en R0 tenés un 0, tenés que saltar a la instrucción 10. Entonces yo estoy parado en esta cinta en el lugar 5, miro el registro 0 y me encuentro un 0, por lo cual tendría que saltar al lugar llamado 10. Eso es lo que haría en la máquina de registros. ¿Cómo haría yo para que una máquina de Turing pudiera imitar ese concepto? Bueno, una manera de imitar ese concepto es este 10 que yo tengo acá, lo copio a la cinta auxiliar. Escribo, por ejemplo, el número 10 en unario. Y luego, ¿qué es lo que yo haría? Movería la cabeza lectoescritora que aparece aquí al principio de esta cinta y empezaría a saltar simbolitos de hashtags y por cada simbolito de hashtag que yo salto iría tachando un 1 de los que aparecen acá. Cuando se acaban los unos por tachar, voy a estar ubicado en la instrucción número 10 de mi cinta. ¿Sí? Es decir, me voy a mover a la derecha tantas veces como me indique el valor cargado en AUX, en esa cinta auxiliar. Bien, fíjense que esto mismo que tenemos acá, si fuera un desplazamiento relativo, en lugar de mover la cabeza lectoescritora al principio de la cinta que tiene las instrucciones, la dejaría donde está y me movería a derecha o a izquierda utilizando también la cinta AUX. ¿Sí? Pero simplemente sería mover la cabeza 2 lugares hacia adelante o retroceder 3 lugares hacia atrás. ¿Sí? Algo por el estilo. ¿Cómo simulo la instrucción parar? Bueno, simplemente dejamos a la máquina de Turing en un estado aceptador y usamos la opción no moverse, sin indicar que las cabezas lectoescritoras no se van a mover. O sea que en definitiva lo que estamos viendo es que incrementar, decrementar y saltar en sus dos versiones, si hay un 0 o si no hay un 0 en un cierto registro, y la instrucción parar, lo puedo representar usando una máquina de Turing de múltiples cintas. Por lo cual llegamos a la conclusión de que las máquinas de registros pueden simular a las máquinas de Turing. Como dijimos antes, no vamos a presentar la segunda parte de este lema, por su complejidad, donde indicamos que las máquinas de Turing, ¿sí?, pueden simular a las máquinas de registros. ¿Sí? Se da la situación inversa, con lo cual máquinas de registros y máquinas de Turing son equivalentes entre sí. Notemos también que detrás de todo lenguaje de programación, cuando ustedes trabajan ya sea en Java, en lenguaje C o en el lenguaje que fuera, cuando uno tiene una versión compilada del código fuente, ese código compilado, ese código máquina, es algo ejecutable por el procesador directamente desde la memoria. Y el procesador de la computadora trabaja con registros, trabaja con instrucciones saltar, incrementar, decrementar, ¿sí? Posiblemente instrucciones aritméticas más complejas, pero la esencia de esta máquina de registros de juguete que mostramos aquí nos permite entender que todo eso que estamos haciendo en un lenguaje de programación se transforma en código de la máquina de registros. Y estamos mostrando a través de este resultado que cada vez que hago eso, en realidad hay una máquina de Turing que está haciendo lo mismo. ¿Sí? O sea que máquinas de Turing y máquinas de registros son equivalentes. Conclusión final entonces, a partir de los dos resultados anteriores, uno demostrado y el otro sin demostrar, es que las máquinas de registro son equivalentes en poder computacional a las máquinas de Turing. ¿Sí? Y eso se deduce de los dos lemas que presentamos antes. En la primera parte del módulo, entonces, de este módulo analizamos una de las equivalencias, mostramos que cada vez que yo tenía máquinas de registro siempre podía armar una red de Petri, mostramos eso con el ejemplo de la suma de dos registros. Y en esta segunda parte de este módulo mostramos que cada vez que yo tengo una red de Petri puedo encontrar el equivalente a la máquina de registros y mostramos también qué relación había entre máquinas de Turing y máquinas de registros. ¿Sí? Identificando en particular que cada vez que tenía código en máquina de registros lo podía representar en una máquina de Turing de múltiples cintas, sin hacer el análisis en la otra dirección. Como la máquina de Turing de múltiples cintas es siempre equivalente a una máquina de Turing convencional, estamos mostrando entonces que las máquinas de registro son equivalentes a las máquinas de Turing. Y para terminar, por transitividad de las equivalencias,
como esto es equivalente a esto y esto es equivalente a esto, por carácter transitivo, estos tres elementos son equivalentes entre sí. ¿Sí? O sea que en definitiva, la situación que tenemos es esta: MR es máquina de registro, MT máquina de Turing, RP red de Petri con arcos inhibidores. ¿Sí? Recordemos eso, que es muy importante. Necesitamos los arcos inhibidores para garantizar la equivalencia. Entonces tenemos estas equivalencias que mostramos acá, que por su carácter transitivo me permiten justamente demostrar máquinas de Turing y redes de Petri son equivalentes entre sí. Con eso entonces damos por finalizado este módulo 18 y terminamos así de presentar una equivalencia muy interesante entre las máquinas de Turing y las redes de Petri como modelo computacional. Recordemos también que un resultado colateral que tenemos aquí presente es que si el día de mañana fabricásemos una computadora utilizando redes de Petri con arcos inhibidores y pudiéramos programar en ella cualquier red de Petri con arcos inhibidores que se nos ocurra, esa computadora que funcionase a partir de redes de Petri sería equivalente en poder computacional a una máquina de Turing. Por lo tanto, cualquier problema que puedo resolver con una computadora tradicional, la podría resolver con mi computadora nueva, con ese nuevo modelo matemático, ¿sí? Para computar cosas. Para eso es que nos sirven tener estos teoremas de equivalencia, ¿sí? Para asegurar estos resultados teóricos, que vistos así en frío, quizás no parezcan totalmente conectados con algunos elementos de la realidad en el desarrollo de software, pero de hecho sí lo están, ¿sí? Nos brindan el marco de referencia teórico necesario para que las afirmaciones que hagamos tengan un sustento científico, ¿sí? Si no, son simplemente especulaciones de las cosas que se pueden hacer. Terminamos entonces aquí y nos despedimos hasta el próximo módulo. Muchas gracias por su atención.